No importa lo que dijiste, sino que importa cómo los hiciste sentir. Y trata de que todo lugar donde vayas se vayan con un sentimiento positivo de cómo los hiciste sentir como seres humanos, antes de cualquier tema técnico y profesional. Yo soy una persona que siempre te va a preguntar cómo está tu mamá, cómo está tu perrito, cómo está tu hijo, antes de empezar a negociar un contrato. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la audiencia que nos escuchan y nos ven. Aquí Mayara Podcast, muchísimas gracias por estar aquí en la audiencia. Y hoy tenemos una invitada bien especial. Cuando me leí todo su currículum, yo solo le hice con los ojitos así, de emoción, de alegría, y la admiro muchísimo. Es una licenciada, les voy a leer el currículum para que escuchen. Es una licenciada de Derecho y Ciencias Políticas, posee una maestría en Derecho Bancario y Financiero de la Escuela de Derecho de la Universidad de Boston y también ha hecho varios estudios en Inglaterra, Estados Unidos y Argentina. Igual ha desempeñado cargos altos en el sector privado y sector público. Y escuchen bien los proyectos donde ella ha participado. Ella ha participado en proyectos de Tratado de Libre Comercio con Colombia, en el financiamiento del Metro de Panamá, y ahora es fundadora y dueña de una firma de abogadas basada en Panamá que le brinda un asesoramiento completo en asuntos legales, todo el tema corporativo de negocios a sus clientes. Así que bienvenida, abogada Michelle Arias Tapia. No, gracias a ustedes por este espacio, me encanta compartir. No, Sí, gracias a ti. yo me voy a tomar el crédito también de todos los achievements de Michelle, que Michelle maneja gracias a mí, porque Michelle me hizo pasar mucho allá en Costa del Este, Ale, que Ale vive en Costa del Este, mucho estrés y mucha ansiedad enseñándola a manejar. De- Pero aquí está, así que me siento orgulloso de mi estudiante, pues que ya maneja por toda la ciudad. Totalmente, y ya no tengo tantas multas de tránsito, ¿ves? Eso muy bien. Eso está muy bien. Así es, yo tengo toda la oportunidad de conocer a Néstor, era mi compañero inseparable en la universidad. Bueno, ya después, yo creo que también me fui mucho tiempo afuera, tú también te fuiste, y tú sabes de esas amistades que son para toda la vida, pero que los destinos te mandan por todo el mundo, pero que siempre que lo ves o que hablas con él se siente lo mismo, ¿no? De eso se trata. Sí, tal cual. Michelle, desde que te conozco siempre has sido como bien, como enfocada, disciplinada, como así como clara pues en las cosas que querías. ¿De dónde sientes que viene esta actitud de tan joven y esa determinación? Bueno, yo sí, como tú dices, ¿no? Siempre yo creo que hay una niña interna que siempre, que probablemente por todas las circunstancias que vivía en mi infancia, me hicieron esmerarme y me hicieron entender que nada es for granted, ¿no? Tuve una infancia difícil y eso me hizo ser muy trabajadora y saber que cada oportunidad había que aprovecharla al máximo. Yo creo que eso tiene mucho que ver en mi personalidad, en mi historia, y que esa historia ha continuado, ¿no? Y yo creo que la vida te va moldeando. Antes era agresivamente peleadora por la vida, ya tantas experiencias te van enseñando en que hay cosas mucho más importantes adicional a la carrera, como la salud, como la familia, ya soy madre. Entonces, cada experiencia que va pasando en la vida te va moldeando de una manera diferente, pero en el core, que yo siempre digo, esa niña, esa alma virgen, siempre ha sido una persona muy activa, muy apasionada, de agarrarme las cosas muy a pecho, y eso me ha hecho desenvolverme en un área que tú sabes que me apasiona, ¿no? Realmente es bien fácil cuando tú disfrutas lo que haces, cuando es algo que te enciende la llama diariamente, cosa que fuera muy diferente. Y he trabajado en áreas en donde esa llama no está y me parece muy difícil desenvolverme, porque para mí esa llama es todo. Así que creo que es una mezcla
en reconocer y entender tu ser interior, tu niña interior, desde el principio, canalizarla, porque a veces esa energía está como un poco overwhelmed, que era una Michelle de hace 20 años, ¿verdad? Y la vas canalizando y se va canalizando de una manera hermosa, lucrativa, exitosa, empoderada, con una visión mucho más clara sobre las cosas. Y la vida misma te va moldeando y canalizando, viendo las prioridades y viendo qué te gusta y qué no te gusta, ¿no? Así que eso es un poquito. Y yo lo que te quería preguntar es, ¿qué fue lo que te llevó hacia el camino del derecho? Y como formarte en todos esos estudios y en todo el lado financiero y corporativo, ¿qué fue lo que te llevó a este lado? Mira, empecé cuando estudié leyes, te voy a ser muy sincera, pero voy a ser súper transparente, en verdad fue por un sueño que yo tuve. Yo era bailarina hasta los 18 años. De hecho, estoy súper orgullosa porque mi hija mayor, hoy por hoy, también es bailarina de competencia, me encantaba bailar. Así que de jovencita, a pesar que era muy buena estudiante y en oratoria y en estudios sociales, y ya se veía un fuerte ahí, en verdad, según yo iba a ser bailarina, pero yo tuve un sueño que yo iba a ser presidente de Panamá y que por eso tenía que seguir las leyes y seguir ese camino y no la parte creativa y artística. Y así fue. Y hoy por hoy he tenido varios puestos gubernamentales importantes y tengo el anhelo de mi corazón en algún momento ser una líder importante en mi país, en una alcaldía o en algún ministerio. Está dentro de mi plan de vida luego de sentirme totalmente completa en la parte privada, que todavía me queda un ratito, todavía quiero un par de añitos ahí. Pero así comenzó todo, con un sueño, tuve un sueño. Inicié mi primer año, que es donde conocí a Néstor, en la USMA, y yo quedé enamorada. Enamorada, me gradué de la USMA como summa cum laude, nunca saqué una B, así de intensa y así de emocionada estaba, y supe que en verdad esa elección había sido la correcta. Pero sí, es súper loquísimo la manera en que ocurrió. Y hoy por hoy, en realidad, yo sigo mucho la intuición. Soy una persona que cree mucho en sexto sentido, en intuición, en escuchar cuando estoy en silencio, cuando voy a tomar decisiones importantes, y no me ha fallado la intuición. Desde ese momento, comencé mi carrera, yo pensé que me iba a, a quedar mucho en la parte financiera. Mi carrera me llevó a la parte, cuando estuve en Procter Gamble como Government Relation, a la parte un poco más industrial. Luego estuve un Family Office muy importante aquí en Panamá, en desarrollo de franquicia hotelera y corporativo. Gubernamentalmente me llevó a cerrar todas las transacciones financieras que se financiaba durante ese gobierno, y después estuve en la Junta Directiva de Banco Nacional. Y me encanta la parte de finanzas, es una parte muy importante que veo hoy en día, pero hoy por hoy la parte que más me llena es la parte del Project Management y Development desde el principio. Así que no considero que de principio a fin me he quedado en lo mismo que yo pensé que me iba a quedar. Yo me veía como la abogada de un banco y cambié totalmente a tener estas experiencias que me permitieron ver otras cosas y un nicho que no estaba muy desarrollado en un abogado, ¿no? El abogado se ve históricamente como por áreas, laboral, familia, corporativo, financiero. Yo me di cuenta que había un nicho de un abogado que pudiera acompañar el proyecto en todas las aristas, y ahí es donde yo me enamoré. Hoy por hoy soy abogada de puertos, de proyectos de desarrollo turístico de más de 90 hectáreas, 100 hectáreas, 200 hectáreas, y me encanta. O sea, realmente ahorita hago lo que más me apasiona, que es de estar desde la construcción corporativa, gubernamental, pero también estar muy presente en un long term con éxito con los clientes. Así que ha cambiado un montón, un montón. Yo vi, en Procter veía industrias, fábricas, todo lo que era el marketing de productos a nivel global, y hoy por hoy
mezclo eso de una manera como un componente agregado que doy en mis asesorías. Así que ha cambiado bastante las áreas en donde he podido participar, gracias a Dios, y puedo hacer esa mezcolancia que hace un producto interesante y completo. Y Michelle, cuando viste este nicho y esta oportunidad, ¿qué sentías viste a nivel como de, sí, voy porque aquí veo este ángulo, era como que en verdad no estoy segura si puede porque estoy como haciendo algo diferente a lo que los abogados usualmente hacen? O sea, ¿cómo fue esa transición y el atreverte a explorar algo nuevo dentro de una carrera que no es nueva y que tiene repitiendo lo mismo de siempre toda la vida? Me di cuenta que para los clientes era sumamente tedioso tener que hablar con 5 o 7 o 8 abogados de diferentes áreas, hablar con el que veía toda la parte migratoria para todos los clientes que iban a venir de afuera, el otro que veía la parte laboral, el otro que te veía la zona franca, el otro que te veía el puerto, el otro, y veía lo agobiante que era para el cliente, siendo yo consejera legal de muchos de ellos, lo agobiante que era tener tantos frentes, y vi la calma que les causaba que una persona canalizara todos los frentes, porque a través de mi experiencia había estado en esos frentes y me hacía especialista en todos los frentes. Entonces, canalizarle al cliente, hacerle la vida más fácil, que tuviera un solo frente conmigo, con mi firma, y no con 7 y con 8 áreas, y buscando el mejor en cada área. Lo challenging que fue para mí fue ser fuerte en todas las áreas, porque mi área bancaria, corporativa de estructuraciones financieras era la más fuerte en los inicios de mi carrera. Por eso que ahí es muy importante pensar en la elaboración de un equipo que sea multidisciplinario, ¿no? Y eso la verdad que tuve la suerte con mis socias. Una era experta en la parte de energía, la otra era experta en sindicatos laborales. Entonces eso, con lo que ya yo traía, unió el equipo perfecto para darle esa tranquilidad al cliente. Siento yo, tú sabes que bueno, en Panamá yo diría que en toda Latinoamérica, pues tenemos ciertos clientes fuera de Panamá, es muy importante que se sientan en casa. Y yo creo que todas las firmas fallan en eso, las firmas grandes, porque tienen burocracia, no te sientes de la casa, tienen miedo de enviarte muchos correos porque estás cobrando por hora o por email o estás llevando el tiempo de las horas. Y al trabajar con una persona, que en verdad nuestra forma de cobrar no es de esa manera, es overall por proyecto y por un tiempo determinado, un cronograma de trabajo, le dio muchísima paz a la clientela. Se siente como la abogada de la casa, se siente como una abogada íntima, se siente como tu mejor amiga, te sientes como la que puedes llamar si algo te estresa en la noche. Y ese tipo de relación personalizada la fuimos creciendo y vimos que eso era más importante que todo. O sea, hoy por hoy los clientes que trabajan con nosotros son clientes que trabajan todos los proyectos con ADJ. Y es por eso, porque pueden llamar a las 11 de la noche y créanme que yo les voy a contestar. Porque para mí es una familia, ¿no? Y otra cosa importante de nuestra firma, a diferencia de otras firmas, es que yo no tengo interés de tener volumen. Yo tengo interés de darle calidad a mi clientela. Tengo poca viendo todos proyectos en vez de estar luchando por volumen y tener que delegar esa conexión que tiene el cliente con la persona que es especialista. O sea, en mi firma no hay pasantes, associates, diferentes niveles, ni quiero llegar a eso, ni por sacrificar mi vida familiar, ni por darle al cliente un esquema burocrático que a él no le interesa. Él quiere hablar conmigo, él quiere que yo lo acompañe en todo momento. Entonces ha sido muy bonito y yo soy una persona de eso, people skills, de acompañar. Para mí el cliente es una familia más a la que yo tengo que apoyar, a la que yo tengo que cuidar, a la que yo tengo que prevenir todo tipo de riesgo, y ha sido el éxito de lo que hoy por hoy es Arias Díaz y Joanet. Y algo que sí, viendo pues todo el tema y ya escuchándote pues todo el tema de tu carrera, yo te digo, yo creo que ya me la contestaste, pero sí te quería preguntar qué fue lo que
te llevó a dar el bufete, pero básicamente ya me lo comentaste ahorita, que es porque viste ese nicho, viste que el cliente necesitaba que lo acompañaran en estas diferentes circunstancias y qué bonito, o sea, se nota con la alegría que tú lo comentas. eh, la verdad es que a mí, hasta yo quiero pues contratarte, pero no tengo un negocio, pero te quiero contratar para, vaya, Néstor, para Maera. A la orden, a la orden. O sea, es muy bonito porque en verdad, casualmente hoy yo estaba con un cliente, o sea, de viaje 3 semanas, y me dice, o sea, me voy tan tranquilo porque sabe que voy a estar encima como si fuera mi proyecto, o sea, como si fuera algo mío. Eso no lo puedes lograr cuando manejas volúmenes, porque humanamente no puedes tener ni integrarte emocionalmente, ni psicológicamente, ni físicamente, ni profesionalmente, ni técnicamente de esa manera cuando estás preocupada por generar más y más y más y más clientes. Y sí, y definitivamente el reto es contar todos los años con proyectos que llenen las expectativas, obviamente, de las firmas y los goals. eh, y de verdad que sí, o sea, para nosotros el cliente es familia, es como un hermano, es como un primo que te dice, cuídame esta propiedad, cuídame esta transacción. Y hoy por hoy debo decir que la mayoría de las transacciones, incluso en el día de cierre, que yo soy siempre la abogada de cierre, para closure, ya sea para contratos de financiamiento grandes, project management en general, zona franca, zona turística, lo que sea, compra y venta de terrenos para los proyectos. Generalmente el cliente me deja ir sola y eso para mí es un honor enorme. O sea, que me den su transacción más importante del año y me diga yo no tengo que ir. O sea, para mí eso es wow. O sea, ese es mi indicador de calidad. Y qué bonito, o sea, de hecho, ayer tenía un cliente que se iba un mes a Francia, hoy tenía otro cliente que se iba de vacaciones con sus hijos de medio año, y qué bonito, o sea, de verdad me siento muy honrada, o sea, me siento muy agradecida con Dios, con ellos, que me permitan tomar sus bebés, porque al final del día para cualquier cliente son sus bebés, son sus proyectos, son su legado para toda su familia. Eh, y yo creo que eso es muy diferente cuando tú tomas esto como algo personal versus simplemente un trabajo, ¿no? O sea, cuando tú vas a trabajar, yo trabajaba por cheque, por mucho mis primeras experiencias laborales yo trabajaba por un cheque. La verdad que trabajar por un cheque, uno, te frustras porque no siempre todo te gusta, no todo lo que haces te agrada, no todo te llena. Entonces vas porque tienes que ir y vas de mala gana. Y las relaciones interpersonales, pues de esa misma manera se ven palmadas, ¿no? Eh, pero encontrar algo que te guste, que lo sientas muy tuyo, que te puedas desenvolver tu personalidad, tanto tus people skills con la parte técnica que has manejado toda tu vida, es muy bonito. Y yo siempre que en las asociaciones que formo parte, en donde hay gente más joven, gente que está comenzando, tomando en cuenta que las generaciones de hoy son muy diferentes a las mías. En mi generación, tú matabas por iniciar desde abajo para llegar arriba. En la generación actual, quieres ser CEO apenas sales de la universidad. Y entonces hay un reality check ahí que hay que hacer porque realmente ese detalle que tengo hoy ha sido porque empecé desde lo más abajo hasta lo más arriba y tengo una perspectiva clara con un margen de educación muy bajo, porque por años he visto el proceso desde que inicia hasta que termina. Si tú te saltas esas experiencias, aunque varias de esas áreas no te gusten, realmente a la final terminas no siendo tanto el valor agregado. Y siento que la generación actual busca el dinero, busca la posición y no está pensando todo el valor y crecimiento que hay en between. Y eso es una historia de vida y yo la comparto con mujeres que están empezando. Es muy diferente, adicional que como mujer tenemos totalmente un camino totalmente diferente al que tiene que recorrer Néstor, porque simplemente es hombre. Casi en toda mi carrera fui la única mujer en la mesa.
En Procter Gamble era la única banda 3, única mujer en el departamento legal. En la junta directiva era al principio la única mujer, que era secretaria y consejera legal. En todo el equipo core en el gobierno, cuando estuve en transacciones de financiamiento, que pasé alrededor de 17 leyes en el país, yo era la única mujer del equipo. Entonces, eran otros tiempos, hoy es diferente. Hoy pienso que muchas mujeres han abierto camino para que sea más fácil para las mujeres, incluso ahora hay cuotas mínimas y todo. Pero es importante recorrer el camino, porque llega un momento en tu carrera que todo te hace sentido, todo lo que no te hacía sentido te empieza a sentir sentido, y es lo que hace un valor diferencial con otras personas que se están saltando todos esos pasitos. Lo más chiquito es importante. Y eso es lo que aconsejo hoy a la gente más joven, ¿no? Que está comenzando. O sea, no te pierdas la diversión de todo el proceso. Trata de estar en la mayoría de las industrias que piensas que te pueden gustar. Pruébalo todo antes de tomar un curso, un camino, porque sí llega un momento en tu carrera que tienes que decidir cuál va a ser tu fuerte, cuál va a ser tu nicho. No puedes estar en todos los frentes y siendo experto de todo, como dicen, si eres experto de todo, no eres experto de nada. Y es verdad, es verdad. Entonces, pero es importante recorrer eso, y siento que la generación actual a veces no quiere recorrer ese camino y no sabe todo el quesito y la carne que te estás perdiendo, que después te falta muchísimo para agregar ese valor diferencial. Y algo que justo tocaste, pues mi pregunta la que iba, porque tu firma son mujeres, predominantemente, y lo que mencionaste del camino que es diferente para la mujer, ¿por, por qué sientes que es diferente y qué desafíos sientes que has enfrentado también con una firma de mujeres ante el mercado laboral predominantemente manejado y dominado por hombres? Sí, nuestra firma somos 3 mujeres, todas con un camino muy similar y muy riguroso, tanto en la vida pública y privada. Creo que eso nos hace entendernos de una manera que podemos tener la misma visión, porque sabemos lo que nos ha costado llegar donde estamos. Como mujer, al menos en Panamá, y con ciertos proyectos internacionales, realmente en Latinoamérica el machismo es muy fuerte. Eh, en mi caso, bueno, Néstor me conoce, yo peso 100 libras mojada. Yo soy chiquitita, flaquita, y me he mantenido igual después de 2 embarazos. Así que muchas veces tu físico piensan que tiene que ver con tu intelecto y tu capacidad hasta que abres la boca y empiezas a poner las cosas sobre la mesa. Este, en, en la vida gubernamental todavía es imperada y dominada por el género masculino. Si tú haces ahorita mismo una correlación entre ministras, y bueno, que ha cambiado un poquito en asamblea, ya hay un poquito más de mujeres que antes, pero en general, si haces una comparación de hombres versus mujeres, todavía las mujeres tenemos menos posiciones, menos puestos importantes, lo cual en realidad ha causado que nuestros países latinoamericanos dejen un sector muy importante de valorar en sus decisiones, como países como Nueva Zelanda, Finlandia y otros lugares en donde las mujeres sí llegan a mayor del 30% en representación en puestos de poder. Eh, eso hace, eso hace que tú tengas que tener una estrategia. Ya sea la forma que vistes, ya no es libre. Tú no te puedes vestir como quieras, porque si te ves joven y vas a ir con un jeans a una reunión, va a tener un impacto. O sea que no eres libre en todas las decisiones. Quizás tienes que ponerte los lentes, aunque no los necesites. Quizás tienes que verte más adulta. Quizás hay ciertas cosas que te gusta, de repente un reloj, pero ese reloj no se compara con los relojes que usan los varones en la mesa. Entonces, en realidad, cuando vas a ver pequeñas cosas que solamente la que lo ha vivido lo puede modular, sí hacen un impacto. Yo estaba en juntas directivas donde en realidad se hacen comentarios de mi físico,
o que como si eso contara, o si eso se tomara en cuenta, y no mi resumen o mi experiencia. Entonces, creo que Latinoamérica en general, no solamente Panamá, quedan años, años todavía en ver realmente una igualdad en diversidad de género, razón por la cual me gusta ser muy activa a una asociación en Panamá que se llama Asociación de Directoras de Panamá, que básicamente promulgamos y divulgamos lo que es la ley de diversidad de género en Panamá, que obliga de cierta manera a tener un mínimo de mujeres en juntas directivas, tanto en la parte gubernamental y privada. Eh, y, y defiendo ese goal y esa meta porque lo he vivido, sé lo difícil que es, no es fácil. Un hombre no se tiene que ganar o prove yourself en la mesa, realmente. Eso no es un trabajo que ellos tienen, pero la mujer sí tiene que prove herself en la mesa y tiene que demostrar que se ha ganado ese puesto. El hombre no tiene que demostrar que se ha ganado ese puesto. Entonces, es un camino que estoy segura que todas las mujeres, tanto aquí en Panamá como en Latinoamérica, han tenido que vivir, han tenido que también aguantar comentarios machistas, inapropiados, irrespetuosos en algún momento de su carrera o por un jefe. Digo, obviamente yo creo que mi carrera es muy masculina. Estoy segura que en construcción será peor, pero hay otras carreras, psicología, entre otras que sí, las mujeres son más fuertes y que el camino está un poco más abierto. Yo creo que en la abogacía todavía tenemos bastante camino que recorrer, ¿no? Y no podemos decir que es igual. De hecho, conocí hace poco una abogada penalista que es buenísima. Estamos en una entrevista en un canal que nos estaban entrevistando acerca casualmente de cómo empoderar a las mujeres en carreras de hombres. Y fue muy bonito lo que ella transmitió y me quedó, porque ella decía al principio yo iba todo de negro y hoy por hoy me pongo mi vestido con mis flores, con mis colores y me vale 3 y ya voy toda floripondeada, decía ella, pero eso le tomó 30 años lograrlo, tener esa libertad de sentirse en la libertad de vestir como su personalidad mejor la inclinase. Pero al principio ella decía, tenía que estar en saco porque los hombres estaban en saco, tenía que ir en pantalón porque todos estaban en pantalón. Entonces, sí parece como una historia irreal y que mucha gente no lo quiere reconocer. Hay hombres que no lo quieren reconocer, pero en realidad sí nos toca abrir el nicho, abrir una posición para una mujer en la mesa. Y a veces nuestro looking o a veces que, por ejemplo, digo, yo soy una persona que ya Néstor y yo estamos cerca de los 40, no lo quiero decir mucho porque eso no se dice y yo miento sobre mi edad todavía, pero la realidad es que estamos cerca de los 40, pero realmente lucimos jóvenes, nos vemos más jóvenes de nuestra edad. Entonces, siempre recuerdo un versículo en la Biblia que habla de que nunca juzguemos por la juventud, porque realmente pueden tener ideas muy innovadoras, muy creativas y de gran valor, pero no todo el mundo tiene esa apertura, esa amplitud, esa madurez para aceptar opiniones de diferentes géneros, de diferentes edades, independientemente te veas joven o te veas adulta. Entonces es un camino que hay que recorrer y hay que recorrerlo bien y hay que hacerlo bien. Y el consejo que siempre les damos a las mujeres, tanto en las asociaciones como en conversatorios, es prepárate. O sea, realmente no te puedes jugar ir no preparada, ir con las preguntas que tienes que hacer, conocer del tema, prepararte antes de las reuniones para que cada intervención que hagas no solamente estás abriendo el nicho para ti, estás abriendo de ese pocotón de peladas que vienen atrás tuyo queriendo ser tú, queriendo lograr lo que tú lograste. O sea, que en mi caso yo lo veo muy de cerca porque yo tengo una niña y yo no quiero que a Mía le cueste como a mí me costó hacerme sentir. Y eso te va incluso hasta conmoviendo tu personalidad, que a lo mejor no es agresiva, pero la vida te hace agresiva, ¿verdad? O te hace más fuerte, porque tienes que sacar cosas
y tienes que desarrollar habilidades que te tocan. Entonces, hay que hacerlo no solamente por nosotras, hay que hacerlo por todas las que vienen detrás y para que todas las que vienen detrás sea un mundo más diverso, más igualitario, y no importa cómo luzcas, si eres joven, si eres chiquita, si eres flaquita, si eres gordita, eso no se tome en cuenta a la hora de la intelectualidad y de la experiencia que traes a la mesa. Pero eso, en ese mundo todavía no vivimos, todavía tenemos mucho por recorrer, ¿no? Y por eso yo creo que por eso está en casi todas las agendas 2030 está el tema de igualdad. O sea, es una realidad en Latinoamérica y en muchos lugares del mundo todavía. Así que bueno, ahí es dar nuestra semilla en que aportemos a que eso se abra y no se cierre. Entonces, en realidad, como yo siempre le digo a mi hija un poco fuerte, pero le digo, las mujeres no tenemos permiso de hacer estupideces. No tienes permiso, porque realmente si metes la pata y quedas mal en una reunión, va a tener mucho más impacto que un caballero diga una estupidez en una reunión y no diga algo smart, porque él no tiene nada que probar, pero la mujer sí tiene que probar, sí tiene que probar que sabe, que puede y que se ganó ese puesto. Ya después, cuando logras a través de tu carrera y ya te posicionas, ya es diferente, ya te relajas, ya tienes tu nicho, la gente te conoce, la gente sabe que lo que estás diciendo es muy propio y muy prudente y la gente dice, hey, escúchala porque esta ha pasado por bastante proyectos y a punta de palo tiene mucha experiencia, pero tienes que llegar ahí y mientras que llegas ahí no puedes meter la pata. O sea, la mujer no tiene ese permiso. Tienes que prepararte y no puedes fallar tanto como el hombre puede fallar, igual mantiene su posición, igual mantiene su puesto en la mesa. No podemos ir con eso desde el principio. Llega un momento en la carrera, yo creo que es cerca de los 40, eh, eh, entre 40 y 50 años, la mujer llega a ese punto de ser libre, de que ya no te importa tanto, ya no le pones tanta presión, no es que lo vas a hacer con menos esfuerzo, pero ya no tienes que prove yourself, ¿no? Entonces, eh, lo bonito de esa época, de la mujer entre 40 y 50, es que ya ahora puedes ser be yourself, ¿no? No prove yourself. Pero eso toma mucho tiempo. Yo creo que la juventud se desespera porque quiere decir be yourself desde el principio y en ciertas carreras, honestamente, te vas a pegar con una pared durísima. Y vas a ir, digamos, te va a echar años para atrás en vez de años para adelante si sabes al principio cómo son las cosas, ¿no? Entonces, un poquito de cabildeo, un poquito de paciencia, vas a llegar ahí, vas a llegar a ese punto y si haces tu carrera de manera seria, honesta, con valores, lo vas a lograr. Un punto en donde la mujer tiene mayor inclinación es en la parte de la ética y de los valores. En un mundo que está perdido, corrupto y negro. Saquémosle ventaja. O sea, saquémosle ventaja a hacer ese elemento diferenciador. Y yo creo que para los hombres también es un gran mensaje. O sea, si te quieres diferenciar en este mundo, haz las cosas de manera diferente. Eh, eh, y bueno, yo siempre he sido, Néstor me conoce, yo siempre he sido la nerd, siempre he sido black and white, yo no me manejo en áreas grises a pesar que soy abogada y eso es un no negociable para mí. Si quieres hacer las cosas raras o las cosas grises, yo no soy la firma, ni soy la abogada para representarte. Si quieres hacer las cosas bien, entonces puedes hacerlo conmigo. Eh, Tienes que buscar tu nicho, tienes que, y eso es dependiendo cómo quieras dormir, si quieres dormir bien o si quieres dormir mal, ¿no? Así que bueno, un par de tips para aquellas que están comenzando. Michelle, ¿cómo contaste sobre tu hija lo que le compartes, pero qué le compartes a tu hijo para que cuando crezca con una mentalidad diferente como hombre y que pueda como que aportar y no caer tal vez en lo mismo que has vivido? O sea, ¿qué haces con tu hijo? Samuel, que tiene un nombre así, Samuel Edmundo, le puse un nombre de presidente. Samuel hace la cama, Samuel friega todos los domingos,
Samuel es el que saca al perro, le da la comida al perro. Mi manera de representar la igualdad es que él sepa que su ayuda en el hogar es igual al de la mujer. Y de hecho, a Mía muchas veces le pongo menos responsabilidades en el hogar y las pongo más en el varón, precisamente porque he visto cómo eso hace daño en las relaciones interpersonales, en el matrimonio, eh, y en el tema de sentirte súper importante en todas las áreas de tu vida, no solamente en la oficina. Como niño te puedo decir que ese niño es sumamente feliz con esas responsabilidades. Él ayuda a poner la mesa, él hace la cama con gusto y se le pone una estrellita y tiene un premio al final de la semana. Y es mi manera, por supuesto, cada edad le traeré diferentes tipos de responsabilidades. El tema de que él sepa que su voz vale lo mismo que la voz de Mía, la hermana, yo que tengo varón y niña, me permite hacer mucho este experimento en mi propio hogar, social, emocional. eh, y a pesar que mi hija es muy femenina en el sentido de que ella es bailarina y es muy creativa, es más artística, yo creo que Samuel me va a salir como abogado también, este, se respeta la voz, se respeta la voz de todos y ve una mamá que trabaja a la par del papá. O sea, para él no hay un papá que trabaja y una mamá que no trabaja. Él siempre ha visto eh, una mamá que trabaja. Ahora bien, eh, yo creo que es importante empoderarnos también del rol como mujer. Y yo no soy muy cuidadosa porque muchas amistades me dicen, bueno, pero ¿cómo tú puedes? Porque tengo muchos roles en muchas asociaciones, en muchos proyectos, en mi firma. Yo tengo otra empresa también que está en la hotelería. Entonces tengo muchos sombreros. Y debo decir que mi plan no es mandar un mensaje de ser superwoman, porque siento que el superwoman, la que paga el precio, eres tú como mujer, que vas a terminar con un problema de salud y un tema de atenderte a ti como ser humano. Yo lo que vendo es que hay etapas en la vida. Yo cuando nacieron mis hijos, yo quería darles pecho, yo no quería darles fórmula, yo quería tener un acercamiento, yo no quería tener práctica, yo no quería que otra persona cuidara a mis hijos en la noche. Yo no puedo estar viendo unas transacciones de 200 millones de dólares, que son las que yo veo, haciendo eso. Y tienes que tomar una decisión. Yo tomé una decisión de que ese año que mis hijos nacían, y mientras que les daba pecho, que es generalmente año y medio que yo les doy, yo paraba de trabajar. Yo me agarraba a mis sabáticos. Y lo hice 2 veces. Lo hice con Mía y lo hice con Samuel. Es una decisión muy personal. Hay mujeres que no paran y lo siguen. Pero así como quiero hacer las cosas de manera apasionada y amorosa en mi trabajo, también lo quería hacer con los temas familiares y para mí era un honor yo criar a mis hijos y no que lo criara otra persona. Y eso es una decisión muy personal. Pero lo que yo no quisiera transmitir, porque traté de hacerlo, créanme, cuando con Mía, que todavía era nuevecita, siendo mamá y súper profesional, yo traté y quedé en el hospital 3 veces, tratando de ser superwoman. Quedé con tension headache, me dio una gastritis severa que tuve por tratamiento por 6 meses, porque ¿quién aguanta un trote de este tipo, estando en estas transacciones, a ese nivel, dando pecho 4 o 5 veces en la madrugada, a full demanda, parándote a las 2, 3, 4 y 5 de la mañana? O sea, el que la puede, mira, la bendigo. O sea, genial. Pero lo que yo viví es que yo no pude con las dos cosas a la vez. Y yo prefiero hablar de etapas. Hay etapas en donde le dedico más a mi carrera. Hay etapas en que le dediqué más a mis bebés. Y hoy son niños súper saludables gracias a ese esfuerzo que hice y veo su fruto. Y hoy entiendo que me tengo que poner a mí primero antes de esas decisiones para saber mi capacidad. Y eso no me hace menos fuerte ni menos capaz. Eso me hace sabia. Creo que la mujer, lamentablemente, versus el hombre no da pecho. El hombre puede cambiar el pamper, puede ayudarme a meter la leche a la nevera,
Pero el hombre no se puede ordeñar cada 3 horas y todo el esfuerzo y la energía que te saca eso. Entonces, hay una realidad y hay una realidad que también nos tenemos que empoderar y verlo de manera hermosa y no negativa. No para sacarle en cara de que tú no haces eso, ver de qué manera el varón puede apoyar de mejor forma, pero hay cosas que no vas a poder hacer a la vez. Ha sido muy bonito. En su momento yo, o sea, para mí fue muy difícil. Yo tenía una posición muy alta cuando nació Mía y fue un momento muy difícil para mí. Yo me perdí el primer gateo de Mía y ese fue el momento que yo entendí que esto no podía volver a pasar y renuncié. Mi jefe se quedó, ¿what? ¿Tú vas a renunciar? O sea, Michelle, ya tú estás en el board, tienes estos proyectos. Y yo dije, no me importa, yo no me voy a perder que el primer día que mi hija haga el primer paso, yo quiero estar ahí. Y es una decisión muy personal, muy personal. Eh, pero siento que como seres humanos, hombres y mujeres, tenemos que ver hasta dónde podemos soportar, ¿no? Y hay ciertas cosas que yo, por ejemplo, yo puedo estar en 2 empresas, asociaciones, estoy de presidenta acá en Costa del Este, estoy activa por muchos lados, pero yo no me pierdo el almuerzo y la cena con mis hijos. O sea, se puede caer el mundo, pero yo vengo a almorzar y ceno con mis hijos. Eso es una decisión. Esa decisión me puede costar 400, $500 de una hora que dije, sorry, a esa hora yo estoy con mis hijos. O un viaje que no quiero hacer porque yo no quiero estar una semana fuera de casa. Porque yo quiero ver cómo les va en las tareas y cómo está el repaso y cómo va la situación con una amiguita que no se lleva bien en la escuela. Y sí, y del otro lado tengo transacciones enormes. Pero para mí es importante. Para mí es importante mi rol como mujer y mi rol como mamá. Y son decisiones muy difíciles que tenemos que tomar, que a veces quizás los hombres no tienen que tomar. Y hay que ver cómo las canalizamos. Hay unas que dicen, no, o sea, hacer estrés, delegan, y qué bien. Lo importante es que tú te sientas bien en esas decisiones. Pero hay cosas que yo no sacrifico. O sea, y eso depende mucho de la personalidad y tu plan de vida. Yo tuve, bueno, Néstor sabe, nuestras mamás fueron muy dedicadas y estuvieron muy presentes en nuestras vidas de infancia y yo quiero aún mejorar eso para mis hijos y eso es importante en mi plan de vida, mucho más importante de la posición y el tamaño de mi firma. Y hay que hacer ese plan de vida, ¿no? Para ver qué es lo que a ti te llena, qué es lo que a ti te importa. Y si yo no pudiera llenar esa parte de mi vida, yo no pudiera estar así de alegre, apasionada con mis clientes, porque no tuviera balance. Entonces, eso es importante, ¿no? De esa manera, educa a Samuel, como te comentaba, tareas del hogar, va a llegar un momento en que tenga que hablar cosas más profundas, ¿no? Como, como de repente no hablar igual que sus compañeros acerca de las mujeres, ¿no? O cómo se expresa de las mujeres. Entonces acá yo siempre le digo que la mujer es como una rosa, que tiene que ser caballeroso. Entonces él me cuenta que le abre la puerta a Elena, a Sara, en su salón, y que tú siempre tienes que ser el que le abre la puerta, porque tú eres un caballero, tú eres un príncipe. Le vendo que ser príncipe es tratar a la mujer como lo más honorable. Y eso es bonito, ¿no? Eso es bonito. Muy diferente al machismo que vivimos hoy, ¿no? Al mundo que vivimos, sí, y no, algo toda esta conversación o sea, todo lo que acabas de comentar, definitivamente resuena mucho tema en cuanto a tema de todo el tema de las etapas. Ahorita, por ejemplo, fue una de las primeras entrevistas que nosotros hicimos con alguien que se llama Andreina. Ella es life coach y ella nos cuenta que hay etapas en su trabajo también que ella está a veces como tranquila y que lo importante es que, como tú dices, que uno esté bien. O sea, si ella dice, no, es que quiero tomar un time off ahorita y después no, va a haber un momento donde yo soy summer y que estoy full activa y después ya regreso otra vez como tal vez mi zona de winter, pero son etapas que uno tiene que estar bien y como tú dices, sí, más que todo como valorarte como mujer y darte esa prioridad y eso me alegra muchísimo que tú lo comentes porque muchas sí nos dejamos de último, o sea, incluyéndome yo misma, aunque todavía no tengo la bendición de ser madre, pero sí, yo
siempre he sido, yo siempre he dejado ser como la última y ahorita ya voy aprendiendo a como volver a ser yo pues la primera y después los demás. Pero eso fue igual algo que yo he aprendido en la sociedad, en el alrededor mío, que mi mamá o pues mi abuela o mis tías, quien sea, siempre se sacrificaban por sus hijos y por su familia enteras y después ellas se dejaban de último. Hemos hablado mucho de Michelle abogada, Michelle mamá, toda esta parte más de este mundo corporativo y me gustaría escuchar de Michelle creativa, porque también eres escritora. Bueno, mira que este proyecto fue mi año sabático. Obviamente no me puedo quedar quieta. Este, pero es ese tipo de proyecto que va de la mano con tu etapa. Yo escribí el libro Te ayudo bebé, los amo papás. Eh, en, en ese, realmente Mía, cuando llegó a mi vida, cambió muchos paradigmas. Yo nunca pensé que iba a ser la mamá que resulté queriendo ser. Cuando llegó Mía a mi vida, me hizo ver que esos momentos cotidianos eran lo más importante. La hora de darle la comida, ser la primera que le daba la papilla, cuando escupía el brócoli, cuando gateaba, cuando abría por primera vez un regalo, cuando la bañaba en la tina. Eh, y en realidad como persona, incluso profesionalmente, me hizo valorar mucho más los momentos cotidianos. Cuando Mía llegó a mi vida, yo venía de un trajín de workaholic a otro nivel. O sea, de hecho, yo nunca tomé vacaciones. Yo, sobre todo en Procter, yo viajaba 3 veces a la semana, estando casada, pero era diferente porque no había hijos. Entonces, cuando ella llegó a mi vida, fue un wake-up call, sin duda alguna, y cambió por completo la manera que yo veía los momentos cotidianos. O sea, ya comer era otra sensación, disfrutar la comida, disfrutar el momento, porque era un momento de la vida de ella que no iba a regresar. Y eso me hizo a mí apreciar más mis relaciones interpersonales. Yo iba al son del día, a ver, dale, reunión, Zoom, viaje. O sea, era como, ¿verdad? Una rutina que según yo estaba bien. Me di cuenta con mi hija, tuve un despertar, que terminó siendo Te ayudo bebé, los amo papás. Que si ves el libro, no te lo voy a contar porque al menos lo tienen que comprar, aunque sea para un sobrino. Acá les voy a tener sus ediciones aquí con mi firma. En verdad el libro es muy touching en ese aspecto de cómo pasa la vida, de lo rápido que pasa y que al final del día de este camino, que es muy temporal, porque estoy seguro que ninguno de nosotros pensaba que en algún momento íbamos a cumplir 30, íbamos a cumplir 40, íbamos a estar 50, y cuando vamos a ver sucedió. Y llega de la noche a la mañana. Y me hizo ver la vida de una manera diferente y quise transmitirlo de una manera que quedara para toda la vida y que quedara en otras familias y que quedara en otros padres. Es un libro que lo hice para que los padres lo leyeran a la hora de dormir. Eh, toda la psiquis del libro, los colores, la historia, las imágenes que escogí, que fue un creador, trabajaba en La Cáscara aquí en Panamá, y o sea, Alex es lo máximo, el que me hizo las imágenes del libro, porque tuvimos 2 reuniones y el tipo captó todo. O sea, si le cambié el color de la camisa en una página fue mucho. O sea, el tipo captó desde 2 reuniones las 20 páginas que tiene el libro. Eh, y para mí es un recuerdo muy lindo de esa época. Y hoy por hoy, cuando un papá me dice, lloré cuando llegué a la última página, por eso no se los voy a contar, me llega mucho porque quiere decir que no solamente fue importante para mí, sino que puedo dejar una semilla en otro hogar, de parar un poquito ese tren y esa rutina agitada, social, profesional, que te va encautando, literal, porque te pierdes y cuando vas a ver es diciembre y ya es un nuevo año y tú dijiste ya pasó el año porque no te detienes a saborear
los momentos que parecen insignificantes. Y esa es la razón de ser. Bueno, me di cuenta que me gustaba escribir. Hoy por hoy tengo 3 libros sin publicar, aquí íntimamente lo digo, ya con otros temas. Uno más legal y otro que quiero continuar de ese que hice, pero bueno, no he tenido tiempo de buscar editor, no he tenido tiempo de ver cómo lo plasmo en imágenes, pero tengo ese proyecto, creo que como en 2 años lo hago, está en mi wishlist, eh, pero tiene un significado enorme para mí, o sea, mucho más que todo lo que he hecho en mi carrera. Ese libro para mí fue top y de verdad que me conmueve mucho cuando me llaman y me dicen, wow, Michelle, o sea, me hizo pensar tanto, me hizo, oye, he venido a almorzar todos los días a la casa, ahora mi bebé, o sea, realmente me llega, porque yo creo que de eso se trata la vida, de tocar vidas, de tocar almas, no pasar solamente como una visitante, sino que cada persona que me conoce, cada persona que habla conmigo, se lleve una semilla, y una semilla que tenga fruto en su vida de una manera positiva, tanto mis buenas experiencias como malas, porque créanme que también he pasado por muy difíciles. Michelle, algo que me gustaría pues que dejar, digamos que Mía está creciendo y lo único que le puedes dejar a Mía es esta entrevista y es un mensaje que quisieras que ella como que captara, que le ayudara a ser una mejor mujer en el futuro y tuviera ese impacto y de todas estas cosas tan bonitas de las que hablas, o sea, ¿qué mensaje le darías a ella y a todas las demás mujeres que también son esas Mías que están creciendo y que puedes como darles una esperanza y un poquito de experiencia en su camino? Em, bueno, muchas cosas, pero voy a encerrarlas en 2 que son fundamental para mí. Lo primero es que eh, tener mucho cuidado de cómo tratamos a las otras personas. Em, es muy importante que donde pasemos dejemos relaciones fuertes y no sentimientos débiles. Eh, en mi carrera ha habido muchos momentos difíciles en la mesa, que por supuesto no son tan cómodos, pero un mensaje que le doy siempre a mi hija es que no importa lo que dijiste, sino que importa cómo los hiciste sentir. Y trata de que todo lugar donde vayas se vayan con un sentimiento positivo de cómo los hiciste sentir como seres humanos, antes de cualquier tema técnico y profesional. Yo soy una persona que siempre te va a preguntar cómo está tu mamá, cómo está tu perrito, cómo está tu hijo antes de empezar a negociar un contrato. Y no importa que el tipo sea de Dinamarca, de Colombia o de Panamá. Siempre para mí la parte personal es primero que la profesional, porque somos seres humanos. Detrás de cada carrera somos seres humanos. Entonces, eso uno. Dos, be yourself, don't prove yourself. Trata de que esa alma y ese core no se pierda con las pruebas difíciles en la vida. Hay pruebas que te van a hacer sentir que tienes que cambiar y que tu alma tiene que cambiar y que tienes que ser otra persona más fuerte, más dura, más eh, cualquier otro aspecto, pero siempre mantener muy presente de ser tú misma es el mayor valor agregado, porque imitar a otra persona es muy difícil y eso no te dura todo el tiempo. Entonces podemos tratar de ser otra persona, podemos tratar de ser más fuertes, tratar de ser más intelectual, pero que si esa no es nuestro core, siempre busca un lugar en donde puedas ser tú misma, porque ahí es donde vas a estar feliz, ahí es donde te vas a poder desenvolver mejor. Y la tercera, pero no menos importante, es confiar y no tratar. Ese es un lema mío muy marcado en mí. Confiar, yo por lo menos soy muy creyente, para mí la parte espiritual es parte de mi core, en mi vida, en mis valores, en mis principios. Confiar en Dios, confiar en que estoy aquí por un propósito grande, que yo no vine a cerrar un contrato, yo vine a cambiar una comunidad, yo vine a cambiar un país, yo vine a cambiar una ley,
Eh, una vida de propósito te hace confiar. Confiar que naciste en esta generación para algo muy grande y que Dios no crea propósitos chicos para ninguno de nosotros. Eso es muy diferente a tratar. Cuando tratamos de ser lo mejor, cuando tratamos de ser buenos, cuando tratamos de ganar, nos desgastamos y nos frustramos. Entonces, confiar versus tratar. Eso es un lema para mí importante y que he aprendido a través de golpes y que hoy se lo transmito a mis hijos. Confíen, confíen en ese sexto sentido, confíen en que ustedes están aquí por una razón enorme, búsquenla, exploren cuál es esa razón. eh, y vivir una vida con propósito te hace ser una persona que siempre va a dejar semillas y que va a hacer crecer una cosecha de frutos donde quiera que pases. Eh, por último, siempre también le digo a Samuela mía de que los trabajos que nadie quiere agarrar, presta atención. Cuando yo empecé en crédito público, que cuando empezó mi carrera, nadie quería ser funcionario en esa época porque salías de Harvard, salías de Boston University, summa cum laude, y querías entrar de una vez a una multinacional privada que te pagara bien. Y debo decir hoy que mi carrera está muy basada en toda la experiencia que tuve siendo funcionaria de un puesto que nadie quería agarrar porque nadie quería ser funcionario. Hay que prestar atención en esas oportunidades. Eh, Igual me ha pasado en mi comunidad, nadie quería poner orden aquí, nadie quería crear, yo soy presidenta acá en la Asociación de Costa del Este donde yo vivo. Y hace 3 años habían problemas tontos como escuelas de manejo, con los niños en la bicicleta en la calle, temas gubernamentales, buhoneros, etc. Yo decía, ¿pero qué desorden es esto? Y aquí es el lugar donde yo vivo. ¿Cómo puede ser que yo viva aquí y no podamos hacer nada? Y me metí y el año pasado con 96% de votos de toda una comunidad donde yo vivo, que yo pensé que ni siquiera me conocían, pero sí, todos tus actos empiezan a hablar por sí solos y la gente empieza a confiar en ti porque te ve trabajar y es algo que hago por bono, by the way, yo no gano $1 de eso. Y hoy por hoy tener ese acercamiento con mi comunidad, ayudarlos en temas gubernamentales que soy experta, a pro bono, ha sido algo que me llena muchísimo porque es el lugar donde yo vivo, es la comunidad donde yo me desenvuelvo y es en el lugar donde mis hijos salen en bicicleta y parquean con los vecinos. Entonces, si aquí no está bien, ningún lugar está bien. ¿Por qué doy esto como ejemplo de funcionario y de trabajar en la comunidad? Porque son cosas que nadie quiere hacer, son cosas que dan pereza. Pero hay que prestar atención en eso porque puede haber algo muy interesante, puede haber algo muy rico, puede haber algo que te puede hacer conocer a muchas personas y no todo es por el dinero, ¿sabes? A veces es por la experiencia, a veces es por el networking, a veces es por estar comprometida con tu comunidad, a veces es porque tú eres la única que puede aportar tanto con tu experiencia. Y yo creo que eso también vale. Yo creo que hoy por hoy estas generaciones que quieren ser influencers y youtubers y que quieren ganar 20 millones en un solo golpe, es importante eh, entender que esta vida es muy pasajera y que el dinero sirve para ciertas cositas que claro que nos dan libertad y que es importante, pero no lo es todo. O sea, realmente no lo es todo. Dejar ese grano en los lugares donde estamos es mucho más importante. Entonces, recopilo. ¿Cómo tratamos a los otros seres humanos? Be yourself, don't prove yourself. Confiar y no tratar. Cuidado con esas oportunidades chiquitas que dejas pasar, que te pueden dejar grandes trasfondos y grandes impactos y grandes amistades para toda la vida. Y la intuición, ¿no? La parte espiritual. Tengo dos preguntas. Una, ¿qué personas han sido influyentes en tu carrera? Y la otra es, ¿cómo ves el sueño de ser presidenta aquí en Panamá? ¿Cómo lo ves cercano? ¿Lo ves? Pues, vamos bien, yo digo que vamos bien. Quiero hacerlo a los 55, todavía me faltan un par de años. Tengo esa meta, en verdad es un anhelo en mi corazón.
sino ser presidenta, tener un cargo importante donde pueda cambiar la vida de muchas personas en un solo golpe. Para mí, yo lo veo así. Esas oportunidades en donde tú puedas influir de una manera positiva a grandes rasgos. Y tengo muy marcado ese anhelo y lo digo en son de relajo, pero en serio. Cada vez que estoy con clientes que están muy acercados, o sea, yo les digo, para este gobierno que cambió, le decía a todo, bueno, si no tienen ministra de educación, por favor me llaman, porque de verdad que el tema de la educación en Panamá es una situación que da ganas de llorar. Los reportes, ha sido una educación olvidada por los últimos 30 años y es algo que me gustaría involucrarme, así como ya me involucré en las finanzas, en un fondo soberano, en que Panamá tuviera su primer metro, su primer metrobús, todas las leyes que pasamos. Yo cambié la ley de contrataciones públicas, cambié 2 veces la ley SEM, hice la ley de lavado de dinero en el 2015, hice otro cambio en el 2018, o sea, me gusta y me apasiona proyectos en donde vaya a quedar eso para siempre. Y me gustaría que se me dé esa oportunidad, entonces yo llamo a esa oportunidad desde ya y cada vez que tengo la oportunidad de decirlo con personas en el ámbito, lo digo. O sea, si les hace falta, me avisan. Y estoy segura que va a llegar. La primera pregunta era, ¿qué era, Alejandra? La primera que me dijiste. ¿Qué personas han sido influyentes? Personas. Mira, te voy a decir porque de repente la gente pensará, wow, seguramente ella tiene un core familiar súper fuerte. No, realmente no. Familiarmente, mi hermana siempre ha vivido afuera, mis papás no viven aquí en Panamá. No tengo un círculo cero que haya sido influente. ¿Qué me influyó a mí? Pruebas, circunstancias. Hay muchas personas que admiro, por supuesto, pero no fueron detrimento. Algo que sí fue algo life-changing, hace 10 años, yo soy líder en mi iglesia, algo que me cambió muchísimo fue eso. Primero iba a mi grupito de oración, pero después me empecé a servirle al Señor. Hoy por hoy presto mi casa como grupo de oración todos los martes y jueves. Y fue, tanto los líderes en la iglesia, fue algo muy influyente en mi vida, en mis valores, en mi camino, reafirmando la dirección en mi vida. Y ellos sí han sido muy influyentes en eso, por eso que para mí la parte espiritual es muy fuerte. Soy una persona que a las 4 de la mañana está parada leyendo la Biblia. Es lo primero que leo, es lo primero que quiero escuchar. Soy una persona de mucha oración y sin eso no hubiera podido, realmente, no hubiera podido ni manejar la presión, ni manejar el estrés, ni ser un ser humano que, según digo yo, estoy todavía en crecimiento, porque todos los días son nuevos retos y todos los días nos tenemos que presionar a ser mejor que la Michelle de ayer. Y la verdad que esa parte para mí es la que más ha influido. He tenido mujeres que me han apoyado muchísimo, estar en la Asociación de Directoras de Panamá, que te capacita, que te presenta para formar parte de juntas directivas, ha sido algo bonito, una experiencia bonita. Mi hermana para mí es inseparable. Mi hermana siempre ha sido la persona la que te dice, la estás votando, dale, buenísimo, esa es mi hermana. O sea, siempre necesitas una persona que esté atrás. Y te diría que mis hijos, o sea, no hay nada que me impulse más que mis hijos. He tenido buenos jefes, malos jefes. Los malos jefes me hicieron crecer, me hicieron pulirme, me hicieron esforzarme más. Los buenos jefes me aconsejaron muchísimo en la manera de hacer las dos cosas. La verdad que, y yo siempre lo digo, yo aprendí muchísimo con don Alberto Vallarino, que me parece que es un profesional espectacular, su familia, aprendí mucho con ellos. Igual tuve muchos jefes, tanto en Procter, de diferentes países,
que fueron mucho de coaching en mi vida. En la universidad tuve profesores maravillosos, en la USMA, en Boston. O sea que la verdad que el tema es ver todo como oportunidad, tanto lo feo como lo bonito. Ahí está el secreto. A veces lo feo lo descartamos, pero de las situaciones y las pruebas más fuertes es donde más valor y más aprendizaje vamos a tener. Y te diría que hoy en día eso, mi iglesia es mi core, son mis apoyadores, y mi hermana, mis hijos son esas personas que me hacen ser una mejor persona cada día. No, súper, Michelle. La verdad es que un gustazo pues compartir contigo, escucharte un poco de todas tus experiencias, aprendizajes, de los mensajes, pues tanto a tus hijos, a las personas, a otras mujeres, que hay muchas cápsulas valiosas aquí de todo lo que has aportado y que seguramente pues esto a todas las personas que vean y escuchen, principalmente mujeres, que es nuestro main audience, que pueden inspirarse pues en lo que has hecho y que estás abriendo caminos, y te felicito pues por, pues a pesar de todos los desafíos y circunstancias por las que has atravesado, pues que mantienes pues esa cabeza en alto, esas ganas, esa perseverancia, ese, esa motivación y esas ganas de vivir y seguir contribuyendo, que se ve que te apasiona. Y pues la verdad es que afortunado pues de poder haberte tenido aquí y aprender contigo a lo largo de esta hora. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Espero que vengan pronto para más para tomarse un cafecito. Yo soy adicta al café y poder estar en persona. Espero visitarte a Nueva York pronto para verlos y ojalá los pueda ver en persona. Y gracias por darme este espacio, compartir y sobre todo si es para otras mujeres, es fundamental compartir y tener esos círculos para intercambiar experiencias y aprender y apoyarnos. Creo que eso hace falta y es importante. Así que no, gracias a ustedes.